Pasamos a examinar el siguiente punto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/41 a 110/48 y 110/50 a 110/54. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de 3 minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición. Como es un turno bastante breve, les rogaría silencio y atención, como les llevo rogando con poco éxito a lo largo de esta sesión. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Xuclà y Costa. Muchas gracias, señor presidente. Se ha pedido votación separada de los convenios internacionales, uno sobre el FMI, que también vamos a votar a favor y no hay más asunto por nuestra parte a discutir, y uno sobre el nuevo acuerdo de relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Y me gustaría leer brevemente la parte inicial de lo que firman las partes, que quiere decir también de lo que firma la República de Cuba, reafirmando su respeto a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos humanos, recordando su compromiso con los principios reconocidos de la democracia, de la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Pues bien, nosotros vamos a votar favorablemente a un instrumento que supone un cambio respecto a la posición común que en su momento patrocinaron los gobiernos de Aznar y que era una posición no abierta al diálogo, pero también diciendo claramente que tendremos y que creo que debemos tener una posición exigente de avance hacia la consolidación de los derechos humanos y de la plena democracia en Cuba. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Maura Barandiarán. Gracias, presidente. Señorías, me gustaría empezar mi intervención con un recuerdo a las damas de blanco acosadas cuando eran arrestadas todos los domingos en La Habana, a mi amiga Yoani Sánchez, valerosa periodista, a quien se le dificulta permanentemente su trabajo de informar y de opinar, a mi amigo Regis Iglesias, exiliado político, a mi amigo Dagoberto Valdés, líder de la sociedad civil, a mi amigo Elisardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, a mi amigo José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica Cubana, un recuerdo emocionado a Osvaldo Payá, premio Sájarov del Parlamento Europeo y líder del Movimiento Cristiano de Liberación, presuntamente asesinado por el régimen castrista, que no ha sido ese régimen, sino la historia de la opresión contra todo un pueblo durante casi 60 años. Y un recuerdo a Eduardo Cardet, preso político que cumple pena de prisión por afirmar que Fidel Castro había sido rechazado por el pueblo cubano. Como todos ustedes saben, nuestro grupo parlamentario y nuestro partido están a favor del libre comercio, pero están también a favor de los derechos humanos y del Estado de Derecho, dos conceptos, libre comercio y derechos humanos, que deberían ir siempre de la mano, porque un Estado de Derecho que ampara y garantiza los derechos humanos es el mejor amparo y garantía del comercio. Y los derechos humanos no han avanzado un ápice en la isla de Cuba. 3.787 detenciones documentadas por la OCDH a lo largo de este año. 3.787 losas que pesan sobre un régimen incapaz de cambiar, de abrirse, de aceptar que el disidente no es un delincuente, sino que es un ciudadano. Por eso, y de acuerdo con lo que defendió en su día la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, nuestro grupo va a votar en contra
porque no entendemos que el Gobierno de Cuba esté abandonando la política represiva, sino todo lo contrario. Y debo decir también que no es tampoco un país abierto a la economía privada, a la competencia, a la libertad de mercado. Lo que ha afirmado la alta representante Federica Mogherini, que con este acuerdo se apoya el proceso de modernización económica y social de Cuba, no pasa de ser un desideratum, una posibilidad que no está confirmada por la realidad. La realidad dice que las libertades económicas, junto con las libertades civiles y los derechos humanos, están siendo permanentemente conculcados en Cuba. Esa es la razón de nuestro voto negativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra el señor Bostinduy Amador. Hoy esta Cámara va a ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Es una excelente noticia que abre un tiempo nuevo en las relaciones de nuestro Estado con Cuba en un momento determinante de su historia y de la nuestra. Hoy enterramos por fin 21 años de posición común, 21 años de aquella nefasta cruzada ideológica iniciada por el señor Aznar. Y hoy es el momento de preguntarles a ustedes, ¿para qué ha servido esa política fallida? ¿Qué ha logrado la política de aislamiento, confrontación y de injerencia? ¿Quién ha pagado el precio de esa política sino el pueblo cubano, al que nos unen profundos vínculos históricos, familiares, culturales y económicos? ¿Quién sigue pagando el precio de 60 años de embargo y bloqueo comercial y financiero por parte de la primera potencia económica del mundo contra una isla de 11 millones de personas? ¿Cuántas dictaduras, cuántos golpes de Estado han financiado los Estados Unidos, algunos de ellos con su complicidad y colaboración, mientras asfixiaban al hermano pueblo de Cuba en nombre de la democracia? 25 veces han votado las Naciones Unidas por el fin del bloqueo. El año pasado por 191 votos a favor y 2 abstenciones, Estados Unidos e Israel. Hoy, una vez más, en este día histórico para las relaciones entre nuestros Estados, este grupo parlamentario exige que se cumpla la legalidad internacional y cese el bloqueo criminal y la guerra económica de los Estados Unidos contra la República de Cuba. El 21 de diciembre del año pasado pedimos al Gobierno que España fuera el primer país en ratificar este acuerdo y pudiera ejercer así un papel simbólico como líder y referente en este tiempo nuevo que se abre en la región. El ministro Dastis dijo que sí y asumió públicamente ese compromiso y, sin embargo, ustedes han tardado 316 días en traer el acuerdo aquí. Nos han adelantado, mientras tanto, 5 países. Dicen que es que se tarda mucho en procesarlo y, sin embargo, qué casualidad. Con el CETA tardaron ustedes casi 3 meses menos en traerlo hasta aquí. Es una lástima, no solo porque demuestra una vez más que ustedes subordinan sistemáticamente la acción exterior del Estado a intereses privados, comerciales o ideológicos. Es una lástima también porque revela que en realidad ustedes deben tener una pobre imagen de España, ustedes que tanto y tan alto dicen defenderla, porque si no es imposible explicar su falta de ambición y de liderazgo en el ámbito internacional, que se conformen con una posición pasiva y subalterna, que se alineen con figuras como el señor Trump o el señor Erdogan, a la vez que dicen defender los derechos humanos. Hoy aquí nosotros celebramos este acuerdo que prefigura una política exterior radicalmente diferente, especialmente en nuestra relación con los países hermanos de América Latina. Una política exterior de la que estar orgullosos, una política exterior que sería perfectamente posible. El único impedimento, lo único que lo impide son ustedes, es su escasa capacidad y es la poca confianza que, por debajo de todas sus soflamas, en realidad le tienen a nuestro pueblo y al país al que pertenecemos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bernabé Pérez. Tiene la palabra, me dicen de los servicios de la Cámara, ha pedido el señor Gutiérrez Limones. Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Cualquier tratado de ciencia política nos dice que los problemas no existen, sino que se definen. Y es verdad que existen situaciones de necesidad que pueden ser perfectamente objetivables. Es verdad que después lo que decimos que podemos hacer social o políticamente frente a ellas es lo que se diferencia, nos diferencia las políticas sociales que aplicamos cada uno de nosotros a esas situaciones. Y es respetable, pero lo que no vale en política, en el juego político, es la simplificación o en el reduccionismo de las cosas. Es que todo es o bueno o malo, o todo es blanco o negro. En el tema que nos ocupa Cuba hay muchísimos elementos a considerar. Nuestro país ha tenido unas relaciones especialmente directas con Cuba y gran parte de los ciudadanos de nuestro país piensa que a Cuba nos une nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra lengua. Somos los mediadores naturales, los facilitadores. Incluso la posición que hemos tenido en los últimos años no ha sido entendida por las comunidades cubanas en Estados Unidos. Cuba era o es el único país de Latinoamérica que no tenía un acuerdo de político y de cooperación con la Unión Europea. Incluso nosotros hemos presumido, el señor Aznar, presidente del Gobierno anterior de nuestro país, de ser el país que lideraba la posición común, que en 20 años no ha dado ningún beneficio económico, ni político, ni social, ni ha mejorado los derechos civiles, ni siquiera ha ayudado en modo alguno al pueblo cubano. Por lo tanto, teníamos que cambiar. Yo creo que este acuerdo, que nos hubiera gustado y hemos demandado que España hubiera sido el primer país en ratificarlo, en adelantarnos, porque deberíamos mantener ese liderazgo, por fin viene a nuestra Cámara. Y este acuerdo debe servir de ejemplo. Cuba debe de servir de ejemplo a nuestro país para definir un plan hacia Latinoamérica. Un plan que además tenga sus metas, su estrategia, tenga sus medios, su coordinación y también su coherencia. Nosotros somos el país. Nuestra posición en la agenda, en las relaciones internacionales, se definen precisamente en el papel que jugamos con Latinoamérica. Y aquí no vale solamente los intereses económicos, sociales o políticos que podemos tener. Es mucho más. Nos definen nuestros valores y nuestros principios. Latinoamérica es parte de lo que somos y lo que queremos ser. Juntos siempre somos más y somos mejores. Por eso nuestras relaciones con Latinoamérica tienen que ir mucho más allá. Este es un buen punto de partida. Me alegra saber que todos en esta Cámara vamos a trabajar juntos para mejorar las relaciones con Latinoamérica y este es un punto de partida para hacer ¿verdad? Un plan mejor con nuestras relaciones con nuestros pueblos hermanos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bernabé Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Tal que así se pronunció el Papa San Juan Pablo II en el año 1998 con ocasión de su visita a la isla. Y si bien es cierto que ha pasado ya bastante tiempo, prácticamente 20 años, no es menos verdad que sus palabras resultaron proféticas y que hoy, casi 2 décadas después, la Unión Europea ha recogido ese guante y ha hecho una apuesta fuerte, decidida y valiente porque se abra un nuevo tiempo para las nuevas generaciones de cubanos. Una época que debe venir marcada por la plena instauración de los derechos humanos en la isla y porque se respete, entre otras, la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de los medios de comunicación para poder publicar las noticias de cuanto allí acontezca, o la libertad de los cubanos de poder acceder a las mismas sin ningún tipo de cortapisas. En definitiva, porque se dé esa bella palabra que se llama libertad y de la que, por desgracia, carece el pueblo cubano. Porque, señorías, solo desde la libertad podremos empezar a hablar de verdad de que existe una democracia en Cuba. Solo con unos comicios libres en los que hable el pueblo cubano y no sus jerarcas podremos estar seguros de que se recoge la soberanía de ese pueblo. Unas elecciones en las que se puedan presentar partidos políticos, en las que salga un parlamento como este y en los que los dirigentes sean votados por los cubanos y no seleccionados por sus apellidos. Porque lo único que pretendemos, señorías, aprobando este acuerdo, es que Cuba tenga un futuro,
y que los cubanos decidan sobre todos los aspectos que afectan a su vida, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales, y hago especial hincapié también sobre los laborales, donde el Gobierno de Cuba tiene hoy una oportunidad de oro para demostrar que no va de farol de cara a la galería y termine de una vez por todas con esa explotación laboral y salarial que supone quitarle a muchos de sus trabajadores, de luego muy en concreto a todos los que trabajan en empresas participadas por capital extranjero, una parte de sus emolumentos que les son incautados por el Gobierno. Desde luego, el Partido Popular va a estar ahí, señorías. Nos sorprende, por supuesto, que Ciudadanos no lo haya comprendido. En el Parlamento Europeo hace un discurso, aquí en comisión se abstiene y hoy nos dice que vota en contra. Creemos que no es momento de verdad de ponerse en la posición. Hoy con quien hay que estar es con el pueblo cubano. Hay que apostar de forma decidida por esos 500 años de vínculos históricos y afectivos, porque haya una transición democrática y pacífica en la isla y porque se dé un desarrollo económico que le traiga paz, prosperidad y bienestar al pueblo cubano. Pero todo bajo una condición inexcusable, señorías: la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos. Qué lástima que en la intervención de Podemos ni una sola intervención a los presos políticos, ni una. Eso que hay allí, señorías de Podemos, son seres humanos que están en la cárcel por sus convicciones y por sus creencias. Lo que hay en España son delincuentes. En España son los delincuentes los que van a la cárcel. En Cuba, por desgracia, no. Y por eso tiene que haber un reconocimiento expreso a todos esos héroes de los derechos civiles, a esos héroes que fueron galardonados por el premio Sájarov, a las damas de blanco, a Guillermo Fariña, a Eduardo Cardet, el líder del movimiento cristiano de liberación, que está en la cárcel simplemente por sus convicciones religiosas. Y, por supuesto, Osvaldo Payá, esa persona que dijo que a él nunca se la vencería con el miedo. Por ellos y por tantos otros miles de cubanos que se están pudriendo en las cárceles de ese país por sus convicciones, el Partido Popular apoya este acuerdo. Señorías, que el mundo se abra a Cuba, pero sobre todo que Cuba se abra al mundo. Muchas gracias. Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión de Justicia